Bienvenidos al estudio de Juan, mi nombre es Cindy Ramírez y hoy vamos a estudiar el segundo capítulo de Juan. Me apoyarías muchísimo suscribiéndote al canal y dándole like a los videos. Recuerda que hay una guía completamente gratis en la cajita de descripción aquí abajo en la que te puedes apoyar para seguir con el libro. Acuérdate que tiene preguntas de reflexión, habit tracker y oraciones para cada día. Juan 2:1 dice: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Es importante recalcar que la misión de Jesús era salvar al mundo, la misión más importante en la historia de la humanidad. Sin embargo, Jesús dedicó tiempo para asistir a una boda y participar en las festividades. Es posible que a veces pensemos que no deberíamos ocupar nuestro tiempo en actividades sociales cuando hay tanto trabajo importante que hacer. No obstante, las actividades sociales podrían ser parte de nuestra misión. Como vemos aquí, Jesús valoró las festividades de esta boda, porque en ella había personas y Él vino a la tierra para relacionarse con personas. A menudo cumplimos nuestra misión mientras compartimos momentos con otros. Hay que equilibrar nuestra vida involucrando a Jesús en los momentos de diversión y en el tiempo de trabajo, en la casa y también con los amigos. Ahora, como sabemos en esta historia, vemos que se acaba el vino. Como sabemos, la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Y en el versículo 4, Jesús le dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento. Ahora, es posible que María no estuviera esperando que Jesús hiciera un milagro, sino que simplemente buscara una solución a este gran problema y que consiguiera más vino. La tradición dice que José, el esposo de María, ya había fallecido, de modo que ella estaba acostumbrada a solicitar la ayuda de su hijo. La respuesta de Jesús, la verdad es que no es fácil de entender. Y quizá eso es intencional, porque aunque María no sabía lo que Jesús iba a hacer, estaba segura de que haría lo correcto. Quienes creemos en Jesús y nos encontramos en situaciones que no podemos comprender, debemos seguir confiando en que Jesús hará lo mejor. Ahora, aquí vemos que María se sometió a la voluntad de Jesús. Ella sabía que además de ser su hijo humano, era el Hijo de Dios. A veces, cuando le entregamos nuestros problemas a Cristo, también pensamos que sabemos de qué manera Él debe resolverlos. Sin embargo, es posible que Él tenga un plan totalmente diferente. Al igual que María, debemos someternos a su voluntad y dejar el problema en sus manos. El versículo 10 me gustó mucho. Dice, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecerle el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Porque este versículo me gustó mucho. Porque la gente busca la emoción y el sentido de la vida en todas partes menos en Dios. Por alguna razón piensan que Dios es aburrido y solamente juzga. Así como el vino que Jesús hizo era el mejor, la vida con Dios es la mejor. No te esperes a que todo se agote antes de buscar a Dios, porque ¿para qué dejarlo mejor para más tarde? Juan 2:11 dice, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando los discípulos vieron el milagro de Jesús, creyeron en él. Este milagro mostró su poder sobre la naturaleza y reveló en qué consistiría su ministerio, que era ayudar a los demás, hablar con autoridad y relacionarse con las personas. Los milagros no solamente son sucesos sobrenaturales, sino hechos que muestran el poder de Dios. Casi todos los milagros que Jesús realizó fue una renovación de la creación caída. Por ejemplo, dar vista a los ciegos, hacer caminar a los cojos y resucitar a los muertos. Tenemos que creer en Cristo porque Él no es un superhombre, es Dios renovando su creación en nosotros, que somos pobres, débiles, lisiados, huérfanos, ciegos, sordos y con necesidades desesperantes. Después vemos cómo Jesús despeja el templo. Durante la Pascua, la zona del templo tenía gran afluencia de visitantes de todas partes. Se congestionaba aún más porque los líderes religiosos permitían que vendedores de animales y cambistas hicieran sus negocios en el atrio de los gentiles. Justificaban la práctica diciendo que era una manera de ayudar a los viajeros que llegaban a adorar y también para recaudar el dinero para el mantenimiento del templo.
Pero parecía no importarles que la congestión dificultaba la adoración de los gentiles. Los líderes religiosos habían olvidado el propósito principal del templo, la adoración a Dios. Obviamente Jesús estaba enojado. Jesús se enojó debido a las prácticas deshonestas y codiciosas, pero principalmente le molestó que estuvieran en la zona del templo. Lo que hacían era una burla al propósito de la casa de Dios. Juan 2:16 dice, luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. 17. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de la Escritura que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Jesús estaba enojado con los comerciantes que se aprovechaban de las personas que llegaban a la casa de Dios para adorarlo. El enojo descontrolado y la indignación justa son dos cosas muy diferentes, pero ambos sentimientos son enojo. Debemos tener mucho cuidado con esta poderosa emoción. Es correcto indignarse ante la injusticia y el pecado, pero es incorrecto tener arrebatos de enojo por ofensas triviales. Después, en el versículo 19 y 20, Jesús dice, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos pensaban que Jesús se refería al templo del que acababa de expulsar a los cambistas y a los comerciantes. Habían pasado unos 46 años desde que Herodes el Grande comenzó su proyecto de renovación y ampliación del templo en el cual estaban, y aún no se había terminado. Estaban sorprendidos de que Jesús les dijera que si destruían ese templo imponente, él lo reedificaría en 3 días. Pero Jesús no estaba hablando del templo hecho de piedras, sino de su cuerpo. Sus oyentes no comprendían que Jesús era superior al templo. Los discípulos comprenderían lo que quería decir después de su resurrección. El cumplimiento perfecto de esta profecía se convirtió en la prueba más contundente de su divinidad. El versículo 23 dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Versículo 24, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Después, esta última parte, entramos a Jesús y Nicodemo. Esto lo vemos más a fondo en el capítulo 3, pero sí hay algo que quiero decir. El Hijo de Dios conoce muy bien la naturaleza humana. Jesús conocía la verdad expresada en Jeremías 17:9, que dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Jesús era sabio y sabía que la fe de algunos de sus seguidores era superficial, porque como sabemos, algunos de los mismos que proclamaron creer en Jesús, después gritaron crucifícalo. Es fácil creer cuando todo es emocionante, cuando las cosas van bien, cuando Dios te está bendiciendo y contestando tus oraciones, y más cuando estás en una congregación donde todos creen lo mismo. Pero mantente firme en tu fe, aun cuando no sea popular seguir a Cristo. Coméntame cuál fue tu versículo favorito del capítulo 2 y te veo mañana en el capítulo 3. Bye.